Éxodo 4, donde vamos a continuar con este capítulo y hoy lo terminaremos. Vamos a orar para disponernos a comenzar la clase del Éxodo 4. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias, Señor Padre Santo, porque por tu misericordia, Señor Padre Santo, y tu amor estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estarás conmigo durante esta clase. Sé tú guiándome, Señor, y sé tú dándome, Padre Santo, el entendimiento para poder transmitir lo que tú me des, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, permite que tu Espíritu Santo me acompañe durante el transcurso de este tiempo, mientras esté dando esta clase. Sé tú, Señor, el Maestro por excelencia, y guiándome a mí, Señor, como vaso tuyo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, la semana pasada nos quedamos en Éxodo 4, donde hablaba de los primogénitos, en el 22, y que decía, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y no extendí mucho en ese tiempo sobre el primogénito porque quería añadir unos detallitos sobre este tema. Cuando Dios se refería a su pueblo como el primogénito. Y sabemos que Dios escogió a Israel como su tierra, escogió a esa gente como su pueblo. Pero sabemos también que en este tiempo, ¿verdad? De Egipto, se llevaron a cabo la muerte de los primogénitos como una forma de presión para que el faraón liberara a los israelitas de la esclavitud. Este evento conocido como la última plaga, simbolizaba también la reivindicación de la justicia divina y la protección de Dios a los hebreos, quienes fueron instruidos a marcar sus puertas con la sangre de un cordero. ¿Para qué? Para que ellos fueran salvos cuando la muerte pasara esa noche por esa área, por esa ciudad. La muerte de los primogénitos se presenta como una medida drástica que lleva a la liberación del pueblo de Israel y a la demostración del poder de Dios sobre todos los dioses egipcios. En la Biblia los primogénitos tienen una importancia significativa, ya que son vistos ellos como los herederos, ¿verdad?, de la bendición y las responsabilidades de la familia. En la cultura hebrea, el primogénito en muchas ocasiones recibía una doble porción de la herencia, pero también debía tener la responsabilidad de cuidar de su familia cuando el líder de la familia muriera. Entonces, tras la muerte de un padre, pues si era un varón, por eso se encargaba de cuidar de su madre y de los demás miembros de la familia. Por eso era tan importante para ellos tener hijos varones, especialmente para una mujer tener un hijo varón, porque si algo le sucedía a su esposo, ella sabía que este hijo varón se iba a encargar de ellos. Eso era como tradición de esa cultura. Además, en el contexto religioso, los primogénitos eran consagrados a Dios. Eso también lo podemos ver aquí en la Biblia, como los primogénitos son consagrados a Dios, que a los 8 días de nacido había que hacerle la circuncisión como una forma de consagración a Dios. Y esto era algo bien importante, que significaba un papel divino, significaba un plan divino, que ese niño estuviera consagrado a Dios bajo la circuncisión. Significaba un compromiso de que Dios era el Dios iba a ser el Dios de ese niño. Entonces también dice que algo que también refleja, que era bien simbólico, era que los egipcios,
cuando nació este primogénito, se lo ofrecían a los dioses. Se lo ofrecían a los dioses. Entonces, esto iba a ser ¿cómo se llama esto? Era algo espiritual. Porque al Señor tomar esta drástica decisión de eliminar los primogénitos, esto está Él tratando, diciendo, pues hasta aquí se va a detener esta maldición de que esta conexión espiritual siga durante otras generaciones. La plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto subraya una evidencia marcada, relevante, de un punto culminante en la liberación de Israel y en el establecimiento de la identidad como nación escogida por Dios. Porque le estoy diciendo a Faraón, esta es la última plaga. Esta es la última plaga. Yo soy el Dios de los hebreos. Yo soy el Dios, el único Dios verdadero. Y hasta aquí se va a detener la oposición que tú tienes en contra de mi pueblo, salir de Egipto, de la esclavitud, de la opresión que tú tienes con ellos. Entonces, con esto, el Señor al él terminar con los primogénitos, está significativamente terminando con esta conexión espiritual. Estos primogénitos iban a ser ofrecidos a los dioses, iban a ser portadores del legado espiritual, que se le estaba otorgando a los dioses de ellos por este niño que se estaba ofreciendo a este Dios, a esta entidad, a esta deidad. Los primogénitos, al ser ofrecidos a los dioses, a las entidades, ellos estaban abriendo una conexión espiritual. Ellos estaban consagrados a esos dioses, a esas entidades. Por tanto, ellos iban a practicar ese tipo de religiosidad, ellos iban a practicar ese tipo de estructura social y cultural, porque ellos iban a seguir con ese legado, generaciones tras generaciones. Entonces el Señor detiene eso y dice, mi primogénito. Pero una cosa que quiero aclarar, esto de marcar las puertas, los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, no era solamente para los israelitas, también era para los egipcios. Quiero aclarar que eran todos, tanto los egipcios como los israelitas y como otras nacionalidades que estaban viviendo en Egipto, porque nos enfocamos en los egipcios, nos enfocamos en los israelitas, pero ahí habían otras naciones, otros pueblos viviendo en Egipto, porque entendemos que Egipto en ese tiempo era una ciudad metrópoli, era una cosmopolita. Entonces, ahí habían otros pueblos viviendo, que todos debían marcar las puertas con la sangre del cordero, para que esa noche, cuando pasara el ángel de la muerte, no matara a los primogénitos. Fueron muchos los primogénitos que murieron porque no fueron obedientes, no hicieron lo que Dios dijo y no fueron obedientes, y esta fue la causa de que murieran tantos primogénitos esa noche. Hubo mucho dolor, hubo mucho daño, hubo mucha tristeza, pero todo esto era en relación a las deidades egipcias, en relación a que Dios le dio unas instrucciones y ellos no lo siguieran. Los primogénitos tenían mucho poder, no solamente en lo cultural, no solamente en la herencia, pero también en lo espiritual. Y espiritualmente, Israel era el hijo primogénito de Dios. Después vemos, ¿verdad?, cuando llega la dinastía de David, que en la tradición judeo-cristiana
se consideraba la clave en la historia bíblica. La clave, ya que se cree que David, rey de Israel, ¿verdad? Como lo conocemos, fue elegido por Dios para gobernar y establecer un reino que duraría, que sería un reino perdurable, porque era un reino que iba a ser escogido y bendecido por Dios. Era un reino que iba a demostrar simbólicamente el reino de Dios. En el cristianismo se interpreta que Jesús es el Hijo de Dios que desciende de la línea davídica, pero ya eso es otra clase, ¿verdad? Donde sabemos que este Hijo de Dios, Jesús, desciende de la línea de David, cumpliéndose las profecías de que se hicieron en el Antiguo Testamento. Entonces, siguiendo más adelante, ¿verdad? Y dando ese tipo de explicación sobre los primogénitos, sin dejar afuera diciendo que el primogénito también incluía un amor, una relación especial. El pueblo de Israel, Dios le tenía un amor y una relación especial con ellos. Dios afirmó que Israel era su hijo al decir que era primogénito. Era su hijo, era el pueblo escogido por Dios. Por eso nosotros, ¿verdad? Debemos, en base a esto, reconocer que nosotros debemos mantenernos en oración por el pueblo de Israel. Porque sabemos que fue el pueblo escogido por Dios y que es el hijo primogénito de Dios. Y cuando digo primogénito, ¿verdad? No quiero, es en base a lo que, al símbolo antes de la venida de Jesús, donde sabemos que todo lo sucedido en el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría del Hijo de Dios, Jesús. Entonces, dicho ya esto, vamos a seguir leyendo. 3. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Estamos hablando, mi hijo, del primogénito del pueblo de Israel, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, para que me sirva. Dios quería que ellos fueran al desierto para adorarlo, para alabarlo, para servirle, sacándolos de la esclavitud, sacándolos de la opresión. Porque en forma de ¿qué? De agradecimiento, en forma de victoria. ¿Por qué para adorarlo en el desierto? ¿Por qué el desierto? Porque es un lugar solo, es un lugar donde ellos iban a depender completamente de Dios e iban a reconocer y a ver quién era Dios, porque Dios iba a manifestar a sus vidas en diferentes formas. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya expliqué sobre los primogénitos. Ok, leímos esta parte ahí, ¿verdad? Donde aparentemente terminó hablando de los primogénitos y de momento ya el 24 comienza hablando de vuelta de Moisés. Y quiero explicar esto. Dios es un Dios de oportunidades. Dios también le quiso dar la oportunidad al faraón que se arrepintiera, que reconociera quién era el verdadero Dios. Pero ¿qué hizo Faraón? Se endurecía cada vez más, se ponía más, en otras palabras, más rebelde cada día más, rechazando a Dios, y se arrepentía mientras veía que estaba pasando una plaga, pero luego cuando ya la situación pasaba, que él le pedía a Moisés que le dijera a Dios que detuviera eso, pues entonces él volvía otra vez y endurecía su corazón. No tenía un corazón arrepentido a Dios, que le reconociera a Dios como el único Dios, porque él mismo se creía un Dios. El faraón se consideraba un Dios, ¿verdad? Único, se consideraba que él era el verdadero. Y esta es una de las cosas que se practicaba también como tradición
en la cultura egipcia, y esto cuando mencioné al principio que estaba diciendo que se presentaban el niño a las entidades, a los dioses, esto era parte del ritual que se hacía, donde ellos lo presentaban como el dios de Egipto. Ya hemos mencionado que estoy dando un resumen, que todo esto ha sido una batalla espiritual con las entidades que gobernaban Egipto, con todos sus dioses, con la idolatría y con los falsos profetas que allí vivían. Era un asunto de poder espiritual, era un asunto de Dios demostrarle al faraón, no, es que Dios es el único Dios, pero es que Dios lo estaba usando a faraón para él mostrar el poder que él tenía, para él poder mostrarse a los egipcios, a los otros pueblos y a los israelitas, de que él era el verdadero. Dios le estaba mostrando que todos esos dioses que ellos adoraban eran dioses falsos, que no había ninguno de esos dioses que fuera un Dios real. Todas esas plagas, porque eran, a todos ellos le llamaban que era un Dios, a todos le ponían un nombre de un Dios. Para que los israelitas vieran y creyeran, él estaba dándole señales visuales para que vieran con sus ojos, para que creyeran que era Dios el que estaba con ellos protegiéndolos, que era Dios el que estaba provocando que todo eso sucediera, porque entre más él endurecía el corazón del faraón, más difícil era para el pueblo salir, pero Dios volvía y se glorificaba. Dios volvía y se glorificaba una y otra vez, y a la misma vez le seguía dando a faraón el testimonio de que la oportunidad de arrepentimiento, para que hubiera una restauración, para que hubiera un cambio en la vida del faraón. Pero recordemos que el faraón es un símbolo del enemigo. Aquí la batalla era Dios con esta entidad espiritual, porque faraón simbólicamente significa el enemigo, mientras que Egipto significa el mundo, que ya eso se supone que lo sepamos porque ya lo hemos mencionado varias veces. Que Jehová estaba peleando, que Jehová era el que estaba peleando todo el tiempo por los israelitas, demostrándole a los israelitas: yo estoy con ustedes. Yo vine a sacarlos del pueblo, yo vine a sacar a este pueblo de Israel de esta opresión, de este castigo, de estas obligaciones de trabajo, de esta opresión, de este maltrato. Y todo esto era para que ellos creyeran y confiaran en Moisés, porque todas estas cosas que sucedían, ¿verdad? Era el Moisés que estaba en el medio, y Dios tenía que buscar la manera, o él tenía la manera de demostrarle a ellos a través de estos eventos que estaban sucediendo y que ellos estaban viendo, que Moisés era el líder que él había escogido para sacarlos a ellos de Egipto, para que creyeran en Moisés, porque siempre había la duda de que Moisés había ido ahí para sacarlos, porque ellos se quejaban. Y más adelante voy a hablar como también Moisés se quejó delante de Dios, diciéndole a Dios: pero yo cumplí mi pacto, yo cumplí mi parte, ahora ¿por qué tú no estás cumpliendo la tuya? Para que creyeran, ¿verdad? Ya te mencioné, para que creyeran en Moisés y en que él iba a ser ese líder, que ellos tienen que aprender a escuchar y seguir a Moisés. Y que él había enviado a Moisés y a Aarón a sacarlos de Egipto. Pero también que el faraón entendiera que Moisés y Aarón habían sido enviados por Dios, que ellos directamente han estado en comunión, en comunicación con Dios, para que el faraón se arrepienta, cambie su corazón se ablande, su corazón se humille delante de Dios. Que él era el único Dios, que él también quería demostrarle a todos ellos que él era el Dios de Israel,
y que no eran los israelitas peleando, era Dios peleando por los israelitas, por su primogénito, por su pueblo. El corazón del faraón ya era un corazón duro. El corazón del faraón era un corazón que se oponía completamente a Dios. No porque un corazón cuando está endurecido en contra de Dios es un corazón peligroso, es un corazón sin sentimientos, es un corazón que no tiene remordimiento, es un corazón perverso, es un corazón rebelde en contra de Dios. Y esto podemos verlo también en Romanos 9:18. Romanos 9:18. Ya mencioné de la forma que Dios usó al faraón para él mostrar que su poder y para él mostrar que el nombre de él fuera anunciado por toda la tierra. Que todos supieran que el nombre de Dios, quién era Dios, y que su nombre se anunciara por toda la tierra de Egipto, para que todos supieran que hay un Dios que está peleando en Egipto por el pueblo de Israel y quién es este Dios, y que todos vieran lo que estaba sucediendo. Dice entonces más adelante, aquí nos estábamos leyendo. Quiero terminar con todo esto antes de entrar al 24, porque es que el 24 ya comienza esto hablando de Moisés. El Señor, ¿qué hizo? Te levanté para usarte, para que mi gente crea en mí. Que la gente de Israel iba a creer en Dios cuando Dios comenzara a usar al faraón. En otras palabras, Moisés dice, pero por si yo vine aquí, ya hice mi parte, me enviaste a sacar el pueblo de Israel de Egipto, ya lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué el corazón del faraón se endurece? Después que dice que sí, se cambia de opinión, dice que no. Entonces, ¿cuál es aquí el trato? Yo estoy usando al faraón. Yo estoy usando al faraón para que mi gente crea. Porque es fácil el llegar allí, decir, ok, ya yo voy a sacar el Señor Dios, Jehová me envió aquí delante de usted faraón para sacar al pueblo de Israel, para llevar al pueblo de Israel al desierto, porque el Señor dice que quiere que ellos vayan allí a adorarlo y a alabarle, para que le sirvan. Oh sí, está bien, pueden ya salir del pueblo. No, esto no era así de fácil, no era así de fácil. Muchas personas han pensado que ¿por qué tanta complicación cuando era tan fácil sacar el pueblo? No, porque Dios se estaba glorificando usando al faraón para que el pueblo creyera, mostrando su soberanía, su poder. Si el faraón se hubiera arrepentido de una vez, ¿verdad? Y hubiera tenido misericordia del pueblo, se hubiera arrepentido y hubieran creído en Jehová, todo hubiera sido mucho más fácil. Pero entonces no hubiera habido credibilidad, porque aún así, viendo ellos lo que Dios hizo por ellos, aún así ellos no creían, se temblaban, se arrepentían y cuestionaban y querían volverse a Egipto y todo eso, viendo ellos aún lo que Dios había hecho. Cuando dice que el Señor endureció el corazón al faraón, algunas veces esto se atribuye cuando dice que se endurece el corazón del faraón. En algunas ocasiones se dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Lo hemos estado viendo que en algunos versículos dice el Señor endurece el corazón del faraón. Pero el faraón ya tenía el corazón endurecido. Ya el faraón tenía un corazón alejado de Dios. Un corazón en contrario
contrario a Dios, que servía a todo lo malo. O sea, que cuando una persona tiene un corazón endurecido, contrario a Dios, en contra de Dios, esta persona, todo lo que sea agradable para la maldad es lo que le llama la atención. Todo lo contrario a lo de Dios es lo que le llama la atención. El que tiene un corazón dispuesto a Dios se humilla, vive sirviéndole a Dios, pero el que tiene un corazón negro, endurecido, alejado de Dios, rechaza todo lo de Dios, no responde a nada de lo que sea de parte de Dios, se niega, es un corazón negado a lo de Dios, es un corazón que actúa conforme a los principios de todo lo que tiene que ver con el mundo y rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso a veces decimos, pero ¿por qué esta persona no puede aceptar a Dios en su vida? ¿Por qué esta persona no busca de Dios? ¿Por qué esta persona no ama a Dios? Si Dios lo que quiere hacerle es un bien, Dios quiere llevarlo, sacarlo de este mundo de pecado y llevarlo a la salvación. Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo cómo el faraón, por tener un corazón negado, rechazando, endurecido a Dios, no acepta que ni en la salvación ni el arrepentimiento, pero tampoco permite que el pueblo salga de Egipto para ir, a adorar, a alabar y a servirle a Dios, porque Él quiere que el pueblo le sirva a Él, porque la única adoración Él la quiere para Él, porque Él se considera que Él es el único Dios. Entonces, esto es lo que sucede con las personas cuando no aceptan a Dios, endurecidos, no aceptan la corrección, la dirección de Dios, se creen, piensan que ellos son dioses, que ellos se merecen todo, porque su corazón está rechazando toda la misericordia y el amor de Dios. Misericordia, compasión, todo esto viene de Dios. Cuando nosotros tenemos compasión, tenemos misericordia, todo esto viene de Dios. Pero el faraón no está mostrando ninguna de las dos cosas. Solamente él quiere tener el pueblo esclavizado, oprimido, sufriendo, trabajando. Y el pueblo está engañado por todo esto porque se sienten seguros, sienten que lo tienen todo. Pero Dios le está ofreciendo a ellos libertad, paz, seguridad, alegría. Pero ellos están rechazando eso porque es algo nuevo que ellos no conocen. Ellos no conocen qué es verdad, quién es Dios y qué es lo que le está ofreciendo. Por eso es que Dios se está mostrando, ¿me entienden? Por eso es que Dios está usando el faraón para él mostrarse a ellos quién es Dios. Yo soy esta persona, yo soy esto, esta persona que está con ustedes haciendo todo esto. Confíen en mí, vayan con Moisés al desierto. Por eso Dios lo está usando, porque ellos mismos estaban inseguros quién era Dios, porque ellos habían conocido otros dioses. Y dice, ya terminando ¿verdad? Con todo esto dicho sobre los versículos anteriores, ya podemos entender que la plaga del primogénito fue el desate total de la ira de Dios, porque el faraón no cedía a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, cuando estamos ya ahora en el 24, ¿verdad? Que salimos como de repente desde el 23 y de momento brincamos así al 24, hablando de Moisés. Ya Moisés iba de camino y se detuvo en un lugar que le llamaban Posada. Y ahí sucede un evento bien grande, ¿verdad? Bien marcado, bien impresionante. Y eso se debió a que Moisés
se distrajo, se descuidó, o tal vez por no tener problemas con su esposa, no había hasta este momento circuncidado a su hijo. Tuvo 2 hijos, no sabemos si fue el primero, el segundo, no sabemos si en este momento era el primero. Solamente sé que él se descuidó de hacerle la circuncisión a su hijo, cuando este pacto era tan importante en el pueblo. Y todos debían hacerlo porque era una marca que decía que Dios era el Señor de esa persona, que aceptaban al Dios de los patriarcas, que lo aceptaban en su vida. Era un compromiso, era un pacto que se había hecho y había que seguirlo. Era algo bien serio. Este pacto era bien serio, no era algo superficial, no era algo que si sí, que si no, que si puedo, que si quiero. No, era un pacto que había que cumplir. Entonces dice, cuando esto sucede, ¿verdad? Que sale Jehová, le sale al encuentro. Lo más seguro que fue el ángel de Jehová que le salió al encuentro en la posada a Moisés para matarlo. Trató de matarlo, estaba molesto, estaba bien enojado y quiso matar a Moisés. Sabemos, esto deja claro que, mira, Dios escoge a Moisés desde muy niño. Lo separa, lo aparta, lo escoge, lo cuidó, lo protegió, lo educó, lo llevó por todos estos 80 y pico de años por una escuela, por una enseñanza y con una misión, con un objetivo, pero aún con todo eso, como líder, pero aún con todo eso, Dios, enojado con él, se le aparece a él como su ángel, en el ángel de Jehová, como el ángel de Jehová. Se aparece enojado, trata de matarlo. Esto nos dice a nosotros que si él lo hizo con Moisés, nadie está exento de la ira de Dios si no somos obedientes a Dios. Nadie somos. Si no somos obedientes a Dios, nadie está exento de que la ira de Dios caiga sobre un desobediente. Porque no hay una de las cosas que más le molesta a Dios es la desobediencia, porque la desobediencia es rebeldía. ¿Y qué fue lo que hizo Lucifer? Se puso rebelde, se rebeló en contra de Dios. Dios le dio guianza a Moisés, lo ayudó, lo llevó de vuelta, lo está llevando de vuelta a Egipto, pero esto no quiere decir, aquí vemos claramente, te mandé a una misión. Pongo una misión sobre ti, un proyecto, una asignación, una misión, como le llaman. Pero estás siendo desobediente porque eres líder. Como líder, el primero que tiene que cumplir con el pacto, con el compromiso, eres tú, Moisés. Y nosotros no podemos tener liderazgo y hacer un trabajo para Dios si en nosotros hay rebeldía, si en nosotros hay desobediencia, si nosotros no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. No puede haber. Dios no está agradado con eso. Y Dios va a salir a tu encuentro. Dios va a salir a tu encuentro. A la entrada o a la salida, Dios va a salir a tu encuentro a pedirte cuentas de lo que estás haciendo mal como líder. Lo que no estás haciendo correcto. Aquí claramente lo dice Moisés. Moisés tuvo un encuentro con Jehová. Le salió al encuentro, ¿pero para qué? Para matarlo, porque estaba molesto, estaba enojado con Moisés porque no había cumplido ese pacto que se había dicho que había que cumplir. Tal vez no lo cumplió por todo lo que tenía, se le olvidó, pero también se dice que Séfora, su esposa, era una mujer fuerte, una mujer de carácter, y tal vez ella se negó a que este niño tuviera esta circuncisión, pero porque aquí vamos a ir más adelante y vamos a ver algo importante.
si el líder es desobediente y rebelde, ¿qué ustedes piensan que va a ser el pueblo? Van a ser también rebeldes y desobedientes. Por eso el líder debe ser un líder que esté sometido y obediente a Dios, para que así dé testimonio de que como líder está siendo obediente a la palabra de Dios. Entonces así el pueblo también se pueda someter a la obediencia a Dios. Entonces esto era lo que estaba sucediendo aquí. La circuncisión no era una opción, era un pacto y era que tenía que hacer esta circuncisión como autoridad, como líder, como autoridad, para mantener este requisito, como de líder, de autoridad. Él debía cumplir también con este compromiso y con este pacto. Él debía haberse enfocado, de haber sacado el tiempo para haber hecho esta circuncisión a este niño, para mantener ese testimonio, para mantener el pueblo consciente que estaban teniendo un líder que obedecía a Dios. Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Tan pronto Séfora vio este acontecimiento que estaba sucediendo, que este ángel había venido a matar a su esposo. No se detalla qué tipo de asunto sucedió. Tal vez fue un encuentro físico, o tal vez fue alguna enfermedad, pero el punto era que aquí dice que este ángel vino, se le apareció a Moisés. Entonces ella se levanta rápidamente y toma este cuchillo, toma este pedernal afilado y corta el prepucio de su hijo. ¿Por qué no le llama la atención por qué ella sale inmediatamente a hacer esta acción? Porque ella sabía que ella estaba siendo desobediente. Ella sabía que ella tenía responsabilidad a que también esto sucediera. Y ella no lo estaba haciendo. Ella no lo hizo anteriormente. Entonces, al ella ver este incidente, ella se levanta inmediatamente y va, coge este cuchillo, corta el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés. Una Biblia dice lo tiró a los pies, y otra Biblia dice le tocó los pies. Más bien tocó los pies de Moisés, porque esto tiene un significado cultural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Déjame explicar esto cuando dice le toca los pies a Moisés como el prepucio de su hijo. ¿Qué significa esto? Esto no lo podemos dejar pasar por alto, porque ya mencioné que estaba viendo una desobediencia, una distracción, un desenfoque, un olvido, un no quiero problemas con mi esposa y yo no quiero discutir con ella cuando ella quiera, entonces se le hace la circuncisión al niño. No. Aquí esto entonces quiere decir cuando inmediatamente ella se levanta y hace esa acción, porque ella estaba consciente de que el problema era ese, echa el prepucio, toca los pies de Moisés con el prepucio, quiere decir que esto es un acto de sumisión, un acto de sometimiento, de obediencia. Es lo que quiere decir. Entonces, ¿esto qué hace? Le calmó la ira al ángel de Jehová y le salvó la vida a Moisés. ¿Qué le pasó a Séfora cuando ella vio esto? Ella se levanta inmediatamente porque sintió miedo. Ella sintió miedo porque estaba viendo lo que estaba sucediendo y se atemorizó y sintió miedo y se levanta inmediatamente porque sabía que si no lo hacían, Moisés iba a morir. Lo sabía, ya ella sabía que el ángel venía directamente a matarlo. Viene a matarlo, como mencioné, significa
que estoy notificando de que me arrepiento, que vamos a cumplir con esta alianza, que vamos a cumplir con el pacto, que esto no va a volver a suceder. Entonces le voy aquí a listar, ¿verdad?, las interpretaciones que esto también forma parte. Someto mis sentimientos, respeto, se va a cumplir la alianza, el pacto. Va a haber un compromiso de que todo lo vamos a hacer de ahora en adelante como tú, Dios, nos ordene. Pero no tanto decir que ella, sino que también Moisés. Esto está diciendo, toco los pies con el propicio del niño. Sangre. Vamos a cumplir con todo el mandato, con todo el pacto, con toda la alianza. Entonces, Dios, al ver esto, el ángel de Jehová deja tranquilo a Moisés. Cuando hay derramamiento de sangre, ¿cuál es la importancia del derramamiento de sangre? Es el cumplimiento de un pacto. Lo podemos ver en la crucifixión de Jesús, el derramamiento de la sangre de Jesús, el cumplimiento de un pacto. ¿Qué relación podemos ver entre el Éxodo 4:25 y la sangre de Jesús derramada en la cruz? Esto tiene una gran similitud. La sangre del prepucio del hijo de Moisés derramado en un momento difícil de muerte trae una obediencia y una protección divina a un pacto o alianza. En el Éxodo la sangre actúa como un signo o un símbolo de la obediencia del pacto de Dios y la provisión divina. Mientras que la sangre de Jesús, en vista como el sacrificio y definitivo, fue un sacrificio definitivo que establece un nuevo pacto. Mira esto. La sangre del prepucio del niño fue el establecer este pacto de que iba a haber una obediencia, que se iba a cumplir ese pacto. Y la sangre de Cristo es una renovación, como decir, un nuevo pacto. ¿A la qué? A la redención y la salvación. Es el pacto nuevo de Dios y la provisión divina. Ambos representan el cumplimiento de las promesas de Dios y la necesidad de sacrificio para la liberación con la sangre de Jesús, siendo el símbolo supremo de amor y rescate en nuestra vida. Otra vez quiero leer esto. Ambos representan el cumplimiento de las promesas de Dios y la necesidad de sacrificio para la liberación con la sangre de Jesús, siendo el símbolo supremo de amor y rescate en la vida de las personas. 16 dice, así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Por qué le llama esposo de sangre? Aquí dice, a causa de la circuncisión. ¿Por qué? Las mujeres no eran las que hacían la circuncisión, eran los hombres. Y en este caso, ella se levanta inmediatamente corriendo de emergencia a hacerle la circuncisión al niño porque era de vida o muerte. Entonces, a causa de la circuncisión, a causa del derramamiento de sangre, ella le dice a su esposo, a Moisés, esposo de sangre. Interpreta la importancia de la alianza que Dios había hecho con el pueblo, que incluye la circuncisión como señal de obediencia.
Esta intervención muestra una urgencia. La intervención de ella mostró la urgencia de moverse inmediatamente a salvar la vida de su esposo. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él se fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. En el 20, Éxodo 4, 4:14, el Señor le dice a Moisés: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo a Moisés: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y a verte, se alegrará en su corazón. Aquí en el 14, Éxodo 4:14, Jehová le está diciendo a Moisés que su hermano lo iba a encontrar y que se iban a ver. Entonces aquí en el 20, Éxodo 4:27 dice que Jehová entonces le dijo a Aarón, en el 14, Dios le está ya diciendo a Moisés: ya yo tengo un plan para que tu hermano se encuentre contigo. Entonces ya aquí en el 27, ya Dios le está diciendo a Aarón: vete y encuéntrate con tu hermano en el monte de Dios. Y le besó, ¿verdad? Mencioné eso la semana pasada, cómo se alegraron de verse, se gozaron de verse, se besaron como hermanos, ¿verdad? Entonces, viene Moisés y le cuenta todo lo acontecido, todo lo que Dios le había hablado en ese lugar, el monte Oreb, el monte de Dios, todo lo que le había hablado, todas las señales que le había mostrado. Entonces se fueron, y dice en el 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos. Cuando estamos aquí hablando de ancianos, no estamos hablando de personas viejitas, ¿verdad? Como reconocemos nosotros a los ancianos. Estamos hablando aquí de personas, de hombres líderes del pueblo de Israel, que eran ancianos, porque eran hombres líderes, eran hombres representantes del gobierno de cada tribu, eran hombres dignos de llamarse ancianos, porque eran intachables en su conducta, tenían sabiduría, eran muy centrados en tomar sabias decisiones. Entonces, al ser parte ellos de la comunidad y líderes importantes en la comunidad, a los cuales se les tenía respeto, a los cuales se les tenía una alta estima por su manera de ellos ser, ¿verdad? Y tomar decisiones. Entonces Dios les dice que se reúnan con estos ancianos, porque los iban a ayudar a guiar el pueblo, lo iban a ayudar a decirle: ok, esto es lo que ustedes van a hacer para presentarse al faraón. Ellos le iban a dar guianza, le iban a dar ideas, lo iban a dirigir para poder empezar a hacer este trabajo que iban a hacer, de presentarse delante del faraón. Y habló el 30, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea, que ya ellos entonces se presentan al pueblo con los ancianos. ¿Para qué? Como eran personas de credibilidad, representantes, líderes de las tribus de Israel,
ellos van con Aarón y con Moisés. Y para que el pueblo crea que ellos fueron enviados por Dios, ellos hacen las señales. Y mencionamos la semana pasada símbolos y señales. Entonces ellos hacen las señales delante del pueblo para que ellos vean que no están mintiendo, para que ellos vean que sí, Dios les habló y ellos pudieran creer. Entonces cuando ellos ven las señales, entonces creen. Ellos creyeron. Por eso Dios usa muchas veces los milagros y las señales y los prodigios para que el incrédulo crea. Para que el incrédulo crea. Pero hoy día hay que evaluar qué espíritus son los que se están manifestando. Porque aquí también vamos a ver más adelante cómo también estos falsos sacerdotes, falsos profetas, ellos también manifestaban señales. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces ya ellos le dicen, el Señor nos ha enviado a visitar al pueblo de Israel porque el Señor ha escuchado un clamor y ha descendido y ha visto la aflicción, el maltrato, la opresión que está sufriendo el pueblo en Egipto, y Dios quiere traer una redención. Más adelante vamos a estar hablando de la redención. ¿Qué importancia tiene que el pueblo salga de Egipto para llevarlos a la redención? Esto lo estaremos hablando más adelante en el Éxodo 5 y Éxodo 6. Así que hasta aquí nos quedamos con la clase del Éxodo 4. Ya la hemos terminado. La próxima semana, si así Dios los permite, estaremos comenzando con el Éxodo 5 en adelante. Bendiciones. Bye, bye.